vamos a hablar de un tema muy interesante que es el síndrome de quilomicronemia familiar. El nombre mío es Alejandro Román, yo trabajo en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, soy profesor en la Universidad de Antioquia de Medellín. Estas son las redes sociales. Para los colegas que nos estén siguiendo, les puedo compartir estas charlas si están interesados. Los pacientes me pueden escribir al correo alejandro.roman@uda.edu.co. Y quería comentar, mencionando primero que hay unos determinantes sociales en enfermedades huérfanas que son muy importantes. Yo me dedico básicamente a tumores endocrinos y a enfermedades huérfanas en el hospital. Y los compañeros que trabajan conmigo les mencionan a los pacientes cuando me los remiten, vea, los va a tratar el doctor Alejandro Román, R de raras. Pues él lo menciona así porque me gustan estas enfermedades, pero en particular en síndrome de quilomicronemia familiar. Antes de hablar del tema, quería comentar como unas sensibilizaciones de los pacientes que yo tengo con esta enfermedad. Uno de los pacientes que tengo vive en un municipio de Colombia, en Córdoba. Es un municipio que es pequeño, que es alejado. Allá no hay un hospital de tercer o cuarto nivel. A mí me toca verla a ella por teleconsulta, porque se desplace con el hermano hasta la ciudad de Medellín, lo que implica una cantidad de costos. Y es una paciente que se diagnosticó tardíamente, ya tiene una diabetes insulino dependiente por los múltiples episodios de pancreatitis, pero adicionalmente tiene episodios de dolor abdominal recurrente. Y parte de lo triste que ocurre con este caso es que cuando ella consulta a su hospital local, que es una unidad hospitalaria pequeña, muchas veces no creen que la paciente tenga dolor abdominal o que se queje, porque es una enfermedad de la que nadie ha oído hablar. Entonces, aparte de que es una enfermedad huérfana, de las limitantes sociales que tienen todos nuestros pacientes, siempre hay una historia detrás de cada persona, hay una historia muchas veces de tristeza, de abuso y de limitaciones para acceder al sistema. Entonces quería como hacer un poquito de sensibilización con respecto a esa parte. Entonces quería traerles un caso abdominal. Es una persona de 38 años, consulta por dolor abdominal, tiene un perfil lipídico, tiene unos triglicéridos de 1200 y tiene un colesterol LDL, que es el colesterol malo, que es normal en 68 miligramos por decilitro. Entonces, este es el perfil clínico, que obviamente es el fenotipo más extremo, pero que queremos hacer recordar el paciente que tiene triglicéridos altos y que tiene dolor abdominal o que tiene pancreatitis. Nosotros definimos los triglicéridos como mayores de 150. Cada vez pues tenemos distintas definiciones, pero miren que hoy en día la hipertrigliceridemia grave la definimos como más de 885 miligramos por decilitro. Es decir, cuando usted tenga más de 885 es el fenotipo más extremo, pero a partir de 150 hay un incremento en el riesgo cardiovascular. Entonces, este concepto es importante, y es que los triglicéridos elevadamente graves son más de 885 miligramos por decilitro. Y las causas primarias o los trastornos genéticos, desafortunadamente, pues desafortunadamente no, o afortunadamente, son las causas más raras. Es muy raro tener una elevación en los triglicéridos por una causa genética. La mayoría van a ser estas causas secundarias que tenemos acá en este lado. La mayoría de pacientes que se acercan a la consulta en la clínica de lípidos o en la consulta de enfermedades huérfanas son pacientes que realmente no tienen triglicéridos por una causa genética. La mayoría de ellos tienen una diabetes mal controlada o un consumo exagerado de fructosa o de azúcar, un consumo exagerado de carbohidratos, de pan, de papitas, de etcétera, etcétera. Y otras enfermedades, por ejemplo, muchos de los pacientes que veo yo tienen tamoxifeno, el tamoxifeno puede elevar los triglicéridos. Entonces, siempre nosotros, ante un paciente con triglicéridos altos, vamos a descartar estas causas secundarias. Las causas primarias o los trastornos genéticos son una cosa rara, que es de lo que vamos a hablar hoy en día. Y entre las causas primarias, recordemos que vamos a tener los que tengan más de 885, vamos a tener estas dos enfermedades, el síndrome de quilomicronemia familiar y la quilomicronemia poligénica. Y en las causas leves a moderadas, vamos a tener unas causas multifactoriales. La mayoría de enfermedades que tratamos nosotros los médicos son enfermedades complejas. ¿Qué son enfermedades complejas? Que hay un componente genético, es decir, yo tengo una alteración pequeña, una variante pequeña que me favorece que yo me aumente de peso o que tenga más riesgo de diabetes, y lo mismo ocurre en hipertrigliceridemia. La mayoría de nosotros que tenemos triglicéridos altos tenemos una variante que nos predispone a tener triglicéridos altos, y un consumo exagerado de carbohidratos, un consumo exagerado de fructosa no, va a hacer que no se nos eleven los triglicéridos. Este va a ser el escenario frecuente. Pero cuando tenemos más de 835,
Aparte de las causas secundarias, tenemos estas dos enfermedades. Miren que este es un estudio de Estados Unidos. Los triglicéridos más de 885 solo es el 1% de la población y más de 1000 es menos del 1%. Este es un estudio de Estados Unidos donde muestran que los triglicéridos más de 500 realmente el porcentaje es menos del 3%. Y este es un artículo muy interesante. Este lo presentó la doctora Inés Molina en la revista colombiana de cardiología. Es una revisión de temas sobre esta enfermedad, sobre hipertrigliceridemia grave y síndrome de quilomicronemia familiar. Es una gráfica que conocemos todos los que nos dedicamos a esta enfermedad. Y miren que acá, cuando tenemos más de 885, realmente es el 0.1% de la población, es decir, es una enfermedad rara. Y esto nos va a predisponer ese riesgo de pancreatitis. Los que tienen por encima de 176, que tienen triglicéridos altos, van a tener más riesgo de enfermedad cardiovascular y estos los tratamos con otros medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que sucede normalmente? Acá tenemos el intestino. Cuando nosotros comemos grasa, básicamente vamos a absorber los kilomicrones, una enzima muy importante que es la lipoproteína lipasa. Si yo no tengo lipoproteína lipasa, se me van a aumentar los kilomicrones. Entonces es importante entender que la mayoría de pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar tienen una enfermedad genética donde no se produce lipoproteína lipasa y van a tener un incremento en los kilomicrones y ya vamos a ver cómo se ve eso en el suelo. En la quilomicronemia tengo causas multifactoriales, tenemos la familiar, que es lo que estamos hablando, y tenemos otras enfermedades también huérfanas, van a ser las lipodistrofias parciales. Como ya nos mencionó el doctor Pablo, es una enfermedad que tiene muchos nombres, pero el nombre hoy en día estándar es el síndrome de quilomicronemia familiar. Es una enfermedad, acá en Antioquia tenemos un programa que se llama 1 en 1 millón, pues la prevalencia es 1 en 1 millón, un efecto fundador, es una enfermedad del metabolismo de los triglicéridos. Y cuando yo tengo más de 885 pilas, que tengo dos tipos. Tengo una hiperlipidemia tipo 5. Miren acá la grafiquita, usualmente son personas que tienen un incremento en el riesgo cardiovascular, consumen alcohol, tienen más riesgo de diabetes, de obesidad, síndrome metabólico. Es más frecuente que esto nos produzca más de 885, pero el síndrome de quilomicronemia familiar, estos pacientes van a ser más delgados, pueden tener una diabetes tipo 1, pues una diabetes por enfermedad del páncreas exocrino que va a requerir insulina, pero es porque los episodios de pancreatitis le destruyen el páncreas a este paciente. Es una enfermedad realmente rara, hay unos sitios donde es más frecuente, pero realmente es una enfermedad ultra huérfana. Hay unos genes que están involucrados en esta enfermedad, son básicamente 5 genes. Acá tenemos una revisión también del grupo de Bogotá, publicado en la revista de Medicina de Buenos Aires, donde nos hablan también de esta enfermedad. Entonces, básicamente, lo que sucede en esta enfermedad es que yo no tengo la lipoproteína lipasa y los kilomicrones van a estar alterados. Este es un artículo que estamos intentando publicar. Es un artículo donde nosotros acá en Medellín evaluamos el perfil lipídico en ayudas diagnósticas DURA. Con el doctor Carlos Alfonso Willes Barrera miramos el perfil lipídico de 165.000 personas en Medellín, buscamos la clasificación de estos. El objetivo era clasificar la hipertrigliceridemia en distintos tipos y la muy grave y intentar determinar intentar detectar de manera indirecta qué pacientes podían tener síndrome de quilomicronemia familiar. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Los que tuvieran 500 triglicéridos elevados más de 835 3 veces, excluir trastornos asociados a hipertrigliceridemia grave o una muestra al menos más de 1770 o una relación triglicéridos-colesterol mayor de 5. ¿Qué encontramos nosotros? Que para Medellín, Colombia, los pacientes que tenían más de 885 era el 0.32% de la población en términos generales. Miren que estamos hablando de una cosa relativamente rara. Y realmente la prevalencia no cambia de acuerdo a las edades del paciente o al género. Los hombres un poquito más, posiblemente acá había más quilomicronemia tipo 5, esta es la distribución de los triglicéridos. Pero miren acá, de acuerdo al ATP3, los triglicéridos más de 400 estaban en el 3% de la población y los triglicéridos altos estaban en 1.6% de la población. Y para quilomicronemia familiar encontramos que más de 885 estaban en el 0.3% de la población. Encontramos 68 personas que tenían los triglicéridos repetidos más de 3 veces con un valor de 885. En 17 pacientes descartamos causas secundarias como diabetes no controlada, uso de medicamentos para el tratamiento del VIH, proteinuria, y habían 45 pacientes con un posible síndrome de quilomicronemia familiar que teníamos que confirmar genéticamente.
Miren acá esta grafiquita, cómo se ve el plasma de los pacientes. Cuando les tomo una muestra de sangre, vamos a tener un plasma líquido. Y para hablar un poquito de los triglicéridos en términos generales, cuando yo tengo más de 150, tengo un riesgo incrementado de enfermedad cardiovascular, entonces siempre debo descartar que el paciente no tenga diabetes, no tenga un síndrome nefrótico, no tenga hipotiroidismo, no tenga otras enfermedades. Pero si la diagnóstico es de muy temprano y tengo adicionalmente historia familiar, papá, hermanos con esta enfermedad, debo pensar en una causa genética y esto me incrementa el riesgo de pancreatitis. Entonces, ¿yo cómo los enfoco? En el paciente con triglicéridos, hago la medición de otras proteínas del perfil lipídico, miro si los triglicéridos están menores de 825, lo primero que me enfoco es que aprendan a comer y que hagan mucha actividad física. Si son más de 825, en estos pacientes mi meta es prevenir pancreatitis. Siempre hago modificaciones en el estilo de vida, entonces no gaseosas, no hago panela, no jugos, no ponimalta, no Nestí, no Mr. T, no esta cantidad de cosas que tienen mucha fructosa. Y en este momento considero es iniciar fibratos y ácidos omega 3, pero si el paciente a pesar del tratamiento no me responde, ya empiezo a considerar una causa genética. Estas son las causas que me elevan los triglicéridos: la obesidad, una diabetes mal controlada, un síndrome nefrótico, acá está la mayoría de los pacientes, el embarazo, los estrógenos, en el embarazo se suben los triglicéridos, medicamentos como tamoxifeno, beta bloqueadores, antirretrovirales, retinoides, una mala dieta, como ya les mencioné, rica en fructosa y en carbohidratos, o el uso frecuente de alcohol. Entonces, siempre a todo paciente miramos el riesgo que tenga de enfermedad cardíaca, miramos las medidas generales, que es aprender a comer. Nosotros desafortunadamente comemos todos muy mal, así no nos criaron y aprendimos a comer y adicionalmente la comida es muy rica, entonces a uno le gusta comer y no le gusta estar haciendo ejercicio, entonces uno tiene que hacer esos cambios. De acuerdo a los niveles, hacer cambio farmacológico. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Evaluamos cuál es el riesgo cardiovascular del paciente y de acuerdo al riesgo cardiovascular, tratamos primero con estatinas, así los triglicéridos están altos, porque las estatinas nos bajan los triglicéridos hasta un 25-30%, porque va a predominar es cuidar el corazón inicialmente, pero posteriormente ya defino hacer un tratamiento enfocándome en los triglicéridos. En medidas generales, una buena alimentación es esencial, una actividad física. Yo le digo a mis pacientes que pueden hacer ejercicio o que deben hacer ejercicio los días que almuerzan, es decir, todos los días. Y una alimentación rica y saludable, rica en frutas y verduras, no fumar y no consumir alcohol. Entonces es importante en estos pacientes bajar de peso, suspender alcohol, actividad física, no fumar y hacerse un tratamiento dietario como nos van a hablar más adelante. Y esta es la posición de expertos de Colombia. Esta fue publicada en la revista colombiana de endocrinología, donde tuve el honor de participar. Y mire que nosotros tenemos acá triglicéridos más de 800, cambios terapéuticos en el estilo de vida, descartamos causas secundarias y usamos fibratos inmediatamente, fenofibrato, genfibrosilo, ciprofibrato. Los triglicéridos entre 500 y 800, cambios terapéuticos en el estilo de vida. Le damos al paciente unos 2 o 3 meses, si no hay respuesta ya si consideramos utilizar fibratos. Si los triglicéridos a pesar del tratamiento persisten más de 500, adicionamos ácidos omega 3 a los fibratos. Pero si el paciente tiene riesgo cardiovascular como un paciente diabético infartado, las estatinas van a ser la primera opción. Si los triglicéridos persisten elevados, ya consideramos adicionar rosuvastatina con ácido fenofíbrico. Y si están entre 200 y 500, las estatinas, aparte del estilo de vida, siempre van a ser nuestra primera opción. Este es otro articulito muy interesante del British Medical Journal, es una revisión muy buena del manejo de los triglicéridos. Si yo tengo los triglicéridos más de 150, repito, si no fue en ayuno, están entre 150 y 400, siempre descarto causas secundarias y le enseño al paciente a que tenga un buen estilo de vida. Lo mismo cuando son más de 500. Miren que acá siempre es cambios terapéuticos en el estilo de vida, es abstinencia de alcohol, perder peso, actividad física, asesoramiento dietario en disminuir el azúcar y la fructosa. Eso nos sube mucho de peso y nos sube los triglicéridos. Si el paciente persiste a pesar de cambios terapéuticos con triglicéridos más de 500, inicio fibratos con o sin omega o sin ácidos omega 3, repito, a las 6 y 8 semanas. Y si están de más de 500 a las 8 semanas, ya inicio, considero fibratos más ácidos omega 3, puede utilizar niacina, que es un medicamento que ya no tenemos disponible en Colombia. Revaluamos dieta, causas secundarias y ya empezamos a considerar en causas genéticas. En fármacos para los triglicéridos utilizamos genfibrocilo, fenofibrato y ciprofibrato, pero recordar que los pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar, uno de los criterios es que no respondan a los triglicéridos. Es decir,
Si hay una respuesta menor al 20% en la disminución de los triglicéridos, significa que el paciente no tiene respuesta y posiblemente tenga un síndrome de quilomicronemia familiar. Es decir, tengo los triglicéridos en 1000, le pongo un gemfibrosilo. A los 3 meses cito al paciente y la disminución es menos del 20%, es decir, siguen en 800, 900, a pesar de cambios en el estilo de vida, debo considerar que ese paciente pueda tener una enfermedad de origen genético. Entonces, para este caso clínico que les comenté al principio, este varón de 38 años que consulta por dolor abdominal con triglicéridos más de 1200, descartamos una pancreatitis y debemos descartar causas secundarias, una historia familiar y de acuerdo a eso ya consideramos que el paciente tiene una quilomicronemia familiar. La quilomicronemia familiar para mí, lo más importante o para ustedes es recordar que triglicéridos elevados con dolor abdominal o pancreatitis, sobre todo si la mujer está en embarazo, puede tener una quilomicronemia familiar. Hay una cosa que llaman los síntomas eruptivos, pero mire que el dolor abdominal se puede presentar hasta en el 60% de los pacientes y pancreatitis en el 80% de los pacientes. Así se ven los santomas en estos pacientes y los vemos acá en esta otra gráfica. Esto es en la piel, en distintos pacientes. En el fondo de ojo se ve una lipemia retinalis y la pancreatitis se puede presentar en estos pacientes. La pancreatitis, la causa más frecuente es problemas biliares, el consumo de alcohol, pero la tercera causa son las misceláneas y acá entra la pancreatitis por quilomicronemia familiar. Esta es la muestra de un paciente con síndrome de quilomicronemia familiar. Acá tenemos la sangre, este es el plasma normal, pero en este paciente se ve el sobrenadante que es lechoso, lo vemos en esta otra gráfica, como vemos en la albúmina, la leche y un paciente con síndrome de quilomicronemia familiar, que básicamente ese plasma o esa sangre que van a tener es básicamente lector. ¿Cómo pensamos esta enfermedad? Triglicéridos graves y que sea refractario al tratamiento, antecedentes de pancreatitis o dolor abdominal y descartamos causas secundarias. En eso nos enfocamos en pacientes con síndrome de quilomicronemia familiar. Este es el puntaje que utilizamos nosotros en práctica clínica, triglicéridos más de 885 3 veces o triglicéridos en ayunas más de 1770. Si el paciente tuvo triglicéridos bajos, es muy poco probable que sea una causa genética, que no haya factores secundarios, si hay historia de pancreatitis, la disminución de triglicéridos menores del 20% dependiendo de la edad. Si yo tengo sumo y tengo más de 10 puntos, el paciente lo más seguro es que tenga un síndrome de quilomicronemia familiar. Descartamos alcoholismo, diabetes, hipotiroidismo, síndrome nefrótico y ya con esto sospechamos un síndrome de quilomicronemia familiar. En Colombia los estudios genéticos están incluidos en el plan básico de salud, es decir, el seguro social para cualquier persona, bien tenga un sistema subsidiado o contributivo o póliza, podemos hacer estas pruebas genéticas, podemos diagnosticar o la prueba genética única o exoma o hacer pruebas como MPLA, secuenciación de exoma o genoma, todo esto se incluye en el POS, es decir, tenemos disponibilidad de todas las pruebas genéticas para confirmar estos pacientes. Hay otras causas de quilomicronemia en nuestros pacientes. Entonces, si yo tengo un paciente con LDL muy bajo, me apoya una quilomicronemia familiar, una ApoB100, esto lo podemos medir en Colombia. Si el paciente es delgado, sospechamos más una quilomicronemia familiar, sobre todo si tiene historia de pancreatitis o un VLL muy bajo, porque recuerden que la otra causa de quilomicronemia familiar es la tipo 5, que son pacientes con más obesidad, con más diabetes y que van a tener un incremento en la ApoB y en el VLDL. Miren acá, por ejemplo, esta gráfica que a mí me gusta mucho. Es, si yo tengo triglicéridos normales, la mayoría de pacientes en blanco no tienen ninguna alteración genética, pero algunos van a tener una variante heterozigota, como mencionaban ahora, o acumulación de múltiples variantes que le van a predisponer a los triglicéridos. Entonces, es decir, hay pacientes que tienen una variante que lo predispone a la elevación de los triglicéridos, pero los triglicéridos pueden estar normales. En pacientes con trigliceridemia leve a moderada, mire que la mayoría no tienen alteraciones genéticas, pero muchos de los que tenemos alteraciones en los triglicéridos leves a moderados, pues vamos a tener acumulación de varias variantes o una variante heterozigota. Pero cuando yo tengo quilomicronemia multifactorial, es decir, más de 885, pero tengo LDL elevado, colesterol elevado, obesidad, tengo acumulación de varias variantes o variantes heterozigotas raras o tengo la acumulación de ambas. Pero cuando yo tengo un paciente con síndrome de quilomicronemia familiar, que posiblemente aunque mencionamos que era uno en un millón, posiblemente sea más bajo, uno entre 200.000 a 300.000, estos pacientes lo que van a tener es una enfermedad genética
por variantes bialélicas, por mutaciones básicamente en la lipoproteína lipasa. Para los colegas que nos están oyendo, tenemos que buscar más esto, entonces hay muchos proyectos. Desde el punto de vista del hospital estamos buscando los perfiles lipídicos y buscando los pacientes que tengan pancreatitis en bases de datos. Yo puedo buscar los pacientes que tengan hipertensión grave y buscar aquellos que tengan pancreatitis, o al revés, buscar los pacientes que tengan pancreatitis, que sea por hipertrigliceridemia, y en ellos hacer score genético para poder confirmar la enfermedad. El estudio genético está disponible en Colombia, cada vez es una realidad. El proyecto del genoma humano hace varios años costaba una millonada o millones de dólares. Hoy en día un exoma o un genoma está incluido en la seguridad social y es una prueba que cada vez es más barata, y ya hay kits comerciales para las personas que nos están oyendo en otros países. Entonces, los aspectos genéticos o las pruebas genéticas cada vez están más disponibles. En Estados Unidos se puede hacer una prueba genética, hacerse un exoma para saber qué predisposición a enfermedades tiene. Entonces, la genética se tiene que volver una prueba de laboratorio de rutina y que esté cada vez más disponible. Para terminar, quería mencionarles que hay una recomendación del panel de expertos sobre el enfoque global del diagnóstico y manejo de la quilomicronemia familiar en el adulto. Acá en esta página de YouTube ustedes pueden poner recomendaciones sobre diagnóstico y manejo de la quilomicronemia familiar en el adulto. En la página de la Asociación Colombiana de Endocrino pueden bajar esta separata. Es un grupo de expertos del que tuve el honor de participar con el doctor Hernando Vargas, con el doctor Álvaro Ruiz, y creamos este documento. Yo creo que es muy importante que todos los conozcan. Y también quería comentarles que con el doctor Pablo Corral hace poquito nos aceptaron esta publicación, que es Retos en el síndrome de quilomicronemia familiar. Está aceptado en Journal of Clinical Lipidology, todavía no ha salido, pero es un artículo que nos acaban de publicar hace poco. Entonces, para terminar, mi ABC de quilomicronemia familiar es que es una enfermedad rara que produce dolor abdominal, pancreatitis por triglicéridos muy altos, y no hay una respuesta a los tratamientos usuales. La perrita quiere participar y mencionar, es una enfermedad rara y queríamos sospecharla. Y para concluir, los triglicéridos son una enfermedad muy común, la elevación de los triglicéridos. Lo más frecuente es que sea causas secundarias. Los pacientes tienen que tener cambios terapéuticos en el estilo de vida. En la mayoría utilizamos fibratos, pero cuando no responden y están muy elevados, si el paciente tiene pancreatitis, el paciente puede tener un síndrome quilomicronemia familiar. Les agradezco mucho por la atención, por la invitación, y les envío un saludo cordial y un afectuoso abrazo. Mil y mil gracias.